Todo comenzó con cosas pequeñas, detalles que apenas si llamaban la atención. Clara recordaba haber dejado las llaves en la mesa, pero las encontraba en el suelo, como si hubieran sido lanzadas con desprecio. Andrés aseguraba haber apagado la luz del pasillo antes de dormir, pero al despertar, la bombilla titilaba débilmente, como si alguien la hubiera encendido y apagado durante la noche. Cosas insignificantes, cosas fáciles de ignorar. Hasta que dejó de serlo. Renata, su pequeña de 8 años, había cambiado. No era un cambio brusco ni repentino, sino algo que se instaló con lentitud, como el moho que se apodera de una pared húmeda. Al principio, la niña simplemente parecía distraída, con la mirada perdida en rincones vacíos de la casa. Luego comenzó a susurrar en su habitación, en las horas más calladas de la noche, manteniendo conversaciones con el aire. Y después fueron las cosas que decía. Una tarde, mientras Clara doblaba la ropa en el cuarto de su hija, Renata entró arrastrando los pies, con la piel pálida como si acabara de salir de una pesadilla. Se quedó de pie en la puerta, y con una voz apagada, le dijo a su madre que el hombre del armario había dejado de hablarle. Pero que ahora la escuchaba mejor. Que ahora la entendía. Clara quiso ignorarlo. Los niños tienen amigos imaginarios, se repetía. Es normal. Pero había algo en la forma en que Renata lo decía, algo en la manera en que inclinaba la cabeza, como si realmente estuviera escuchando una respuesta que su madre no podía oír. Y entonces vinieron los pasos. Comenzaban poco después de la medianoche. Clara y Andrés los escuchaban desde su habitación, un sonido suave, como de pies descalzos arrastrándose sobre la madera del pasillo. Siempre eran lentos, pausados, avanzaban hasta la puerta de su cuarto y se detenían ahí. Al principio, Clara se levantaba de la cama, convencida de que era Renata sonámbula, pero cada vez que abría la puerta, el pasillo estaba vacío. Y cuando regresaba a su habitación, encontraba a la niña profundamente dormida, su respiración lenta, su pequeño cuerpo inmóvil. Una noche, cuando los pasos se detuvieron justo frente a su puerta, Clara sintió algo nuevo, una presencia. No podía verla, pero sabía que estaba ahí. El aire se había vuelto pesado, frío, tan denso que respirar costaba. Hubo un instante de silencio absoluto, como si toda la casa contuviera la respiración. Luego, la manija de la puerta se movió. No mucho. Apenas un temblor, un leve rechinar del metal. Pero fue suficiente. Clara despertó a Andrés con un susurro frenético y él, aún somnoliento, se levantó para abrir la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío. Clara trató de tranquilizarse. Quizás se lo había imaginado. Quizá el miedo la estaba jugando en su contra. Pero entonces, cuando volvió la vista hacia la cama de su hija, vio algo que le heló la sangre. Renata estaba ahí, de pie en la oscuridad de la puerta, observándolos con una sonrisa. Una sonrisa que no le pertenecía. No era la sonrisa inocente de una niña, ni la traviesa de quien ha hecho una broma. Era otra cosa. Algo vacío. Algo que no tenía alegría ni intención. Solo estaba ahí, una curva antinatural en su pequeño rostro, como si alguien más la estuviera usando. Y entonces habló. Dijo que no era ella. Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna. Andrés, paralizado junto a la cama, intentó preguntar qué significaba eso, pero su voz se quebró antes de que pudiera formar una frase. Renata no explicó nada más. No se movió, no cambió su expresión. Solo los miró fijamente durante varios segundos que se hicieron eternos. Luego, sin perder esa sonrisa antinatural, dio media vuelta y regresó a su habitación, deslizándose en la penumbra con la naturalidad de quien conoce bien el camino. Clara no pudo dormir el resto de la noche. Había algo en su casa. Algo que se movía en los rincones oscuros. Algo que hablaba con su hija. Y lo peor de todo, algo que la estaba sonriendo. Al principio, Clara se aferró a la lógica. Quería pensar que todo tenía una explicación. La mente de un niño es un territorio desconocido, y Renata siempre había sido una niña creativa. Tal vez estaba en una fase extraña, tal vez necesitaba más atención. Se dijo que el estrés, la fatiga y el insomnio la estaban volviendo paranoica. Pero la casa no la dejaba descansar. Las luces comenzaron a parpadear a cualquier hora del día,
chisporroteando con un zumbido insoportable antes de apagarse de golpe, dejando habitaciones enteras sumidas en la oscuridad. Clara intentó culpar a la instalación eléctrica, pero el electricista no encontró fallas. Aseguró que todo estaba en perfecto estado, aunque admitió sentir un frío inexplicable mientras revisaba los fusibles. Los objetos ya no aparecían simplemente fuera de lugar. Ahora caían por sí solos. Primero fueron pequeñas cosas, un vaso que se volcó sin razón sobre la mesa del comedor, un libro que cayó de la repisa sin que nadie lo tocara. Luego, fueron cosas más grandes. La silla del comedor que se arrastró un par de centímetros mientras Clara fregaba los platos. La puerta de la alacena que se abrió de golpe en plena madrugada. Un cuadro en la sala que se cayó de la pared con tanta fuerza que el vidrio explotó en el suelo. Andrés intentaba mantenerse escéptico. Decía que todo podía explicarse con vibraciones, corriente de aire, casualidades. Pero Clara veía el miedo en sus ojos. No hablaba de lo que sentía en las noches cuando los pasos regresaban al pasillo. No decía nada sobre la sensación de que algo los observaba desde los rincones oscuros. Renata, en cambio, parecía disfrutarlo. Ya no hablaba de su amigo del armario, pero pasaba cada vez más tiempo sentada en el suelo, moviendo los labios en susurros inentendibles. Clara creyó que jugaba con muñecas, pero pronto notó que no había juguete cerca. Y luego, una noche, la escuchó claramente. Desde el umbral de la habitación de su hija, la vio dormida en su cama. Su respiración era pesada, su pecho subía y bajaba con una calma engañosa. Pero sus labios seguían moviéndose. No eran palabras comunes. No era español. Clara sintió el estómago encogérsele cuando reconoció algunas frases en latín. Palabras frías, metálicas, pronunciadas con una voz que no era la de su hija. Se quedó paralizada, con la mano temblorosa sobre el picaporte, hasta que Renata hizo algo que la llenó de un horror primitivo. Se rió. En sueños, en medio de aquel murmullo en una lengua muerta, su hija se rió. La risa no era la de una niña. Al día siguiente, Clara llevó a Renata al médico. Insistió en que algo estaba mal, que la niña estaba cambiando, que hablaba dormida, que sus ojos a veces parecían de otra persona. Pero los doctores no encontraron nada. Renata estaba saludable, no tenía problemas neurológicos ni signos de alteración psicológica. Tal vez, le sugirieron, estaba atravesando una fase de sonambulismo. Le recomendaron paciencia. Clara no necesitaba paciencia. Necesitaba respuestas. Contrató a una niñera nueva, una muchacha joven llamada Sofía que tenía experiencia con niños problemáticos. A Andrés no le gustó la idea de traer a alguien más a la casa, pero Clara ya no podía sola. Necesitaba ayuda. La niñera no duró ni una semana. Una noche, Clara y Andrés despertaron con un golpe seco en el piso de arriba. Un estruendo, como si alguien hubiera caído pesadamente al suelo. Corrieron hasta la habitación de Renata y la encontraron dormida, pero la puerta de la niñera estaba abierta de par en par. Sofía estaba en el suelo, temblando, con las rodillas abrazadas contra el pecho. Su rostro era una máscara de terror absoluto. No quiso explicar qué había pasado. No quiso mirar a Clara a los ojos cuando le dijo que renunciaba. Solo alcanzó a decir que había visto algo que no debía haber visto. Clara insistió, pero la joven solo repitió la misma frase con los labios temblorosos. Había entrado a ver a Renata mientras dormía. La encontró flotando sobre la cama. No había cuerdas. No había trucos. Renata estaba suspendida en el aire. Al día siguiente, Clara fue a la iglesia. Se sentó frente al padre Mateo y, sin vergüenza, sin miedo a parecer una loca, le contó todo. Las voces. Los pasos. La sonrisa. El idioma extraño. El sacerdote la escuchó en silencio. Cuando terminó, se quedó un momento pensativo, luego le preguntó si podía visitar la casa. Clara aceptó de inmediato. Esa tarde, el padre Mateo llegó con su maletín negro y su crucifijo. Se quedó en el umbral de la casa por un largo rato antes de entrar, como si estuviera midiendo algo en el aire. Luego pasó al interior y pidió ver a Renata. La niña estaba en la sala, sentada en el suelo, dibujando con crayones. Cuando el sacerdote se acercó, ella levantó la vista y sonrió. No dijo nada al principio.
Solo lo miró. El padre Mateo le habló con voz amable, preguntándole sobre su familia, sobre la escuela, sobre los dibujos que hacía. Renata contestó con normalidad. Pero cuando el sacerdote se inclinó hacia ella y le preguntó si creía en Dios, su expresión cambió. La sonrisa en su rostro se ensanchó y sus ojos adquirieron un brillo extraño. Renata le pidió que se acercara. Dijo que tenía algo que contarle. El padre Mateo dudó, pero lo hizo. Se inclinó un poco más hasta que la niña pudo susurrarle algo al oído. Clara no escuchó lo que dijo. Andrés tampoco. Pero vieron lo que sucedió después. El sacerdote se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, la piel pálida como si la sangre lo hubiera abandonado por completo. Sus manos temblaron. Luego, sin decir una sola palabra más, se levantó y salió de la casa apresuradamente. No volvió a mirar atrás. Clara corrió tras él, rogándole que le explicara qué pasaba. Pero el padre Mateo solo sacudió la cabeza, con la respiración agitada. Dijo que no podía ayudar. Dijo que lo sentía. Y se marchó. Esa noche, cuando Clara entró al cuarto de Renata, la encontró sentada en la cama con las rodillas recogidas contra el pecho. Le dijo que no debió haber llamado al sacerdote. Le dijo que él no debía haber venido. Le dijo que ahora era demasiado tarde. El miedo había dejado de ser una sombra discreta en la casa. Ahora era una entidad palpable, un aliento frío que se filtraba por las rendijas, que se arrastraba bajo las puertas y se posaba sobre los hombros de Clara y Andrés como un peso insoportable. Después de la huida del padre Mateo, Clara cayó en la desesperación. Lo buscó en la iglesia, lo llamó insistentemente, le rogó que la ayudara. Le dijo que Renata no estaba bien, que algo estaba con ella, dentro de ella, alrededor de ella. Lo que fuera que estaba ocurriendo ya no era un simple capricho infantil ni una fase de sonambulismo. Era algo más. Algo mucho peor. El sacerdote intentó resistirse. No quería regresar a la casa, pero Clara lo suplicó entre lágrimas. Le dijo que, si él no ayudaba, nadie más lo haría. Que si él no hacía nada, su hija se perdería. El padre Mateo terminó cediendo. Cuando regresó, no vino solo. Lo acompañaba un hombre de aspecto severo, vestido con sotana negra y llevando un pesado maletín. El asistente del sacerdote era un exorcista experimentado, alguien que había enfrentado cosas que nadie más se atrevía a nombrar en voz alta. Pero incluso él parecía incómodo mientras se adentraba en la casa, como si algo en las paredes le susurrara advertencias invisibles. Clara y Andrés hicieron lo que les pidieron. Cerraron las ventanas. Cubrieron los espejos. Encendieron velas y colocaron una pequeña mesa con agua bendita, sal y un crucifijo. Renata estaba en la sala, sentada en el viejo sillón de cuero, con las piernas cruzadas y las manos apoyadas sobre sus rodillas. Observaba todo con una sonrisa, como si el ritual fuera un juego curioso que los adultos habían preparado para ella. El exorcista sacó su Biblia y comenzó a leer en voz alta. Las palabras sagradas llenaron la casa como un trueno lejano. Era latín, un idioma antiguo, poderoso, que se arrastraba por el aire como una carga invisible. Al principio, nada cambió. Renata seguía sonriendo, ladeando la cabeza de vez en cuando, como si tratara de entender lo que el sacerdote estaba diciendo. Pero cuando el agua bendita tocó su piel, la sonrisa se torció. Renata se estremeció y su cuerpo entero pareció tensarse. Su piel tembló como si algo se agitara debajo, como si hubiera cientos de pequeños insectos recorriendo sus venas. El exorcista continuó con el rito. Recitó pasajes de la Biblia, invocó la protección de Dios y ordenó a cualquier presencia maligna que abandonara el cuerpo de la niña. Renata se encogió de hombros y dejó escapar un bostezo fingido. Clara sintió el pánico nacerle en el pecho. El exorcista no se detuvo. Tomó el crucifijo y lo sostuvo frente a la niña. Fue en ese momento cuando todo cambió. El aire en la habitación se volvió denso, irrespirable. Las llamas de las velas comenzaron a vibrar de forma errática, como si estuvieran a punto de apagarse. El suelo crujió bajo los pies de todos, como si la casa respirara. Y luego, Renata empezó a convulsionar. Sus pequeños brazos se sacudieron violentamente, su cabeza cayó hacia atrás y un sonido gutural emergió de su garganta, un ruido que no tenía nada de humano.
Sus ojos se pusieron en blanco y de su boca brotaron palabras extrañas, frases que nadie reconocía, idiomas imposibles que sonaban como una mezcla de susurros y lamentos. Las ventanas empezaron a temblar. Las luces explotaron una por una, sumiendo la casa en una penumbra intermitente, iluminada solo por las llamas temblorosas de las velas. Clara gritó cuando vio que el rostro de Renata cambiaba. Sus facciones parecían distorsionarse, su piel se estiraba de formas imposibles, como si algo debajo de su carne intentara salir. El exorcista gritó una orden, alzó el crucifijo y pronunció el nombre de Dios. Entonces, Renata se rió. Fue una risa áspera, profunda, que no podía haber salido de la garganta de una niña. El padre Mateo intentó continuar con las oraciones, pero no pudo. Algo invisible lo empujó hacia atrás con una fuerza brutal, estrellándolo contra la pared. Su cabeza golpeó la madera con un sonido seco y cayó al suelo, inconsciente. Las velas parpadearon con furia y, en ese momento, Renata habló. Su voz ya no era la suya. Era grave, distorsionada, resonante, como si 1000 voces se superpusieran en un eco maldito. Dijo que ya era hora. Luego, con una sonrisa imposible, abrió los ojos, y Clara vio que dentro de ellos ya no quedaba nada de su hija. El aire en la casa se volvió pesado, tan denso que cada aliento quemaba la garganta. La sala parecía haberse estrechado, las paredes vibraban con una energía latente, como si el lugar mismo contuviera la respiración. El exorcista continuaba el ritual con una voz temblorosa, mientras el padre Mateo seguía inconsciente en el suelo, su sotana enredada bajo su cuerpo, su rostro lívido y empapado de sudor. Renata ya no convulsionaba. Se sacudía, sí, pero con movimientos más pausados, casi controlados, como si su pequeño cuerpo estuviera acostumbrándose a la presencia de algo más, algo ajeno, algo antiguo. Clara sollozaba sin control. Sus uñas se enterraban en su propio pecho, como si quisiera desgarrar la sensación de impotencia que la estaba devorando. Andrés, tembloroso, sostenía a Renata contra su propio cuerpo, tratando de inmovilizarla, aunque cada segundo que pasaba sentía que su hija se volvía más fría, más ligera, como si su peso se esfumara poco a poco en el aire. Entonces, todo se detuvo. Renata dejó de resistirse. Su respiración se calmó, su cuerpo dejó de arquearse, sus pequeños dedos se relajaron. Por un instante, Clara sintió alivio. Por un instante, pensó que había terminado. Pero entonces Renata abrió los ojos. Y sonrió. Fue una sonrisa serena, casi dulce, completamente distinta a la mueca espantosa que había deformado su rostro momentos antes. Y luego susurró: «Yo no soy la poseída». Las palabras flotaron en el aire como un veneno invisible, extendiéndose por la habitación, impregnando cada rincón con un frío espectral. El exorcista dejó caer la Biblia. Sus dedos quedaron paralizados en el aire, como si su cuerpo entero se hubiese congelado de golpe. Clara sintió un escalofrío subirle por la columna, lento, serpenteante, helado. Un entumecimiento extraño le recorrió la piel, como si sus venas estuvieran llenándose de un líquido espeso y denso. Intentó moverse. No pudo. Intentó hablar. Pero de su boca no salió ningún sonido. Su visión comenzó a oscurecerse en los bordes, como si un velo negro estuviera descendiendo lentamente sobre sus ojos. Sintió como su cuerpo se arqueaba, sus músculos tensándose sin su control, cada fibra de su ser retorciéndose en una dirección imposible. Un dolor sordo le recorrió la columna y un calor febril le subió a la cabeza. Andrés soltó a Renata y se giró hacia ella, sus ojos abiertos con un horror inhumano. El exorcista retrocedió. Renata seguía sentada en el sillón, balanceando sus piernas con calma, sus manos reposando en su regazo. Observaba a su madre con una expresión de absoluta tranquilidad. Clara sintió su garganta abrirse en un grito, pero ningún sonido salió de sus labios. Su boca se abrió de par en par, un abismo oscuro que parecía absorber la luz. Su piel se tensó, sus dedos se torcieron en ángulos anormales, su cuello se inclinó lentamente hacia un lado con un crack seco. Andrés dejó escapar un grito de espanto. Y Renata solo observaba. Observaba y sonreía. El cuerpo de Clara se desplomó sobre el suelo con un impacto sordo. Su espalda se arqueó de una forma grotesca,
sus extremidades se sacudieron con espasmos incontrolables y su boca se abrió de par en un grito que nunca llegó a salir. Un sonido espantoso emergió de su garganta, un gorgoteo húmedo, como si algo le estuviera reptando dentro. El exorcista se apresuró a abrir su Biblia, pero sus manos temblaban tanto que la dejó caer. Andrés intentó acercarse a su esposa, pero su propio miedo lo mantenía clavado al suelo, sus piernas rígidas como si fueran raíces muertas. Y Renata. Renata solo observaba. Sentada en el sillón, balanceaba las piernas con la calma de una niña viendo caer la lluvia. Sus ojitos la seguían con una mezcla de curiosidad y fascinación, como si estuviera presenciando un espectáculo preparado solo para ella. Clara dejó de convulsionar. Su cuerpo quedó inerte, su pecho inmóvil, su piel ceniza. El silencio en la habitación era absoluto. Luego, sus ojos se abrieron. Y no eran sus ojos. Eran pozos vacíos, profundos, dos orbes completamente negros que no reflejaban la luz de las velas ni la desesperación en el rostro de su esposo. Un abismo vivo, reptante, algo que observaba desde dentro con un hambre antigua y perversa. Clara sonrió. O, al menos, su rostro intentó hacerlo. Los músculos de su cara se tensaron en una mueca monstruosa, con las comisuras de los labios subiendo demasiado, casi hasta las orejas. Sus dientes eran visibles en toda su extensión, y en medio de ellos, su lengua se movía de manera antinatural, como si algo más intentara abrirse paso desde su garganta. Se levantó lentamente, con movimientos rígidos, como una marioneta que recién aprende a moverse. Y entonces, sin previo aviso, se lanzó sobre el padre Mateo. Su mano derecha se cerró sobre el cuello del sacerdote y lo levantó del suelo con una facilidad inhumana. Su cuerpo quedó suspendido en el aire, las piernas pataleando en vano. Sus dedos arañaron la muñeca de Clara, intentando soltar la presión, pero ella no pareció notarlo. Solo apretó más fuerte. El exorcista se sacudió, su rostro congestionándose hasta volverse morado. Sus labios se abrieron en una súplica que nunca alcanzó a pronunciar. Clara lo observaba con absoluta serenidad. Luego, con un movimiento seco, le torció el cuello. Un crack resonó en la habitación, seguido de un susurro de huesos partiéndose. El cuerpo del sacerdote cayó al suelo como un muñeco roto. El asistente del padre Mateo, que hasta entonces había permanecido petrificado, dio un paso atrás, pero la mujer poseída se giró hacia él en un instante. Su cabeza se inclinó hacia un lado, como si estuviera estudiándolo. El hombre intentó correr. No llegó a dar 3 pasos antes de que Clara lo alcanzara. Sus dedos se cerraron en el cabello del asistente y lo arrastraron hacia ella con una violencia espantosa. Un grito agudo se elevó en el aire cuando sus uñas se clavaron en su rostro. Con un solo movimiento, le hundió los dedos en los ojos y los arrancó. El hombre se desplomó en el suelo, ahogándose en su propia sangre. Andrés no pudo más. Tomó a Renata en brazos y corrió hacia la puerta. Sus manos temblaban tanto que apenas logró girar el picaporte, pero al fin la madera cedió. La puerta se abrió de golpe y el aire fresco de la noche lo golpeó en el rostro como un balde de agua helada. Estaba a punto de salir cuando sintió algo detrás de él. Un aliento cálido en su nuca. Un susurro sin palabras. Y entonces, el dolor. Algo entró en su espalda. Algo afilado, frío, hambriento. El grito de Andrés se ahogó en su garganta cuando sintió los dedos de su esposa hundirse dentro de su carne. No había arma, no había cuchillo. Solo sus manos desnudas, abiertas en garras, atravesándolo como si fuera papel mojado. Cayó de rodillas. La sangre le llenó la boca. Las manos de Clara se movieron dentro de su cuerpo, desgarrándolo desde adentro, rompiendo sus costillas, sacando algo que no debía ser tocado. Renata cayó al suelo, pero no gritó. Solo observó. Su padre emitió un último sonido, un susurro ahogado, antes de desplomarse sobre su propio charco de sangre. Clara se quedó de pie sobre el cadáver, con las manos cubiertas de carne y vísceras. Respiraba hondo, como si estuviera disfrutando el aire por primera vez en siglos. La casa estaba en completo silencio. Solo Renata permanecía en pie. Sus pequeños pies descalzos chapoteaban en la sangre de su padre mientras se acercaba lentamente a su madre. Clara la miró. Y Renata sonrió.
Luego tomó su mano con absoluta naturalidad y caminó junto a ella hacia la puerta abierta. La brisa nocturna movió el cabello de la mujer poseída mientras salía a la oscuridad de la calle. Detrás de ellas, la casa seguía en penumbras. Antes de desaparecer en la noche, la niña susurró en voz baja, con un tono casi cariñoso. «Ahora sí estamos solas, mamá».